Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das dirección para poder hacer la obra que a ti, Señor, te pertenece. Padre Santo, gracias por los hermanos aquí, para que tú puedas, Señor, te pedimos para que tú puedas abrir el entendimiento y sembrar tu palabra en los corazones. Gracias, amado Dios. Ruego, Padre, que el amor tuyo sea derramado como dice en tu palabra. Señor, que nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno conforme a su necesidad. Amén. Bueno, entonces estamos hablando aquí de alguien que fue dirigido para hacer la obra, lo cual me toca a mí decir, Señor, ¿por qué yo no vine a España? Si tú me has mandado por la iglesia a plantar obra en España. Entonces yo fui allá y no pude. 3 veces quise entrar, pero pasaron cosas que sería muy largo contarles. Pero después de las 3 veces, el Señor me hizo entender que quería que plante iglesia allá en Inglaterra. Donde plantamos, conocimos tanta gente y los bendecimos a ellos para que ellos puedan también plantar más iglesias. Y gracias a Dios, ahí conocí al pastor Carlos y también a la pastora Angelita. Fue tremendo, porque ellos fueron enviados para Sudamérica, estando en Inglaterra, en Londres, y ellos se les pidió que por favor atendiesen Quito, Ecuador, porque en Quito, Ecuador habíamos plantado otra iglesia y ellos fueron para allá. Y cuando estaban por allá también pedimos para que vengan a España, y en ese tiempo teníamos la obra en Madrid. De Madrid tuvimos el deseo de seguir abriendo más obras y ellos sintieron el llamado para Murcia. Imagínense cómo el Señor está haciendo. Y al ser bendecida para venir a este lugar, no fue tan fácil. Plantar una obra no es fácil. Fácil es sacar gente de diferentes iglesias, pero en ese tiempo no había por aquí muchas iglesias, ¿no? Sacar gente y plantarlo, pero eso no nos ha mandado el Señor, sino a evangelizar, a ganar almas para Cristo. Eso es lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces ahí entendimos, Señor, así comenzamos. Vamos y plantamos también en Guadalajara, aquí en Alicante, así. Todos ellos han sido parte de la obra que el Señor está expandiendo en España. Y vamos a seguir plantando más, ¿no? ¿Y dónde están los ministros, los siervos de Dios? Los que van a ser discipulados, entrenados, son ustedes. Pero tienen que tener el carácter del Señor. Sí, porque si no tienen el carácter del Señor, entonces esa parte del alma, ¿no?, que no es espíritu, el alma necesita transformarse. Eso va a ser afectado por la palabra de Dios y transformados. Por eso hace referencia que en la palabra de Dios nos dice, ¿no?, transformados en la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber una renovación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros llegamos al Señor es como un bebé que llega, pero muchas de las cosas que han entrado en nuestra alma necesitan una renovación, una transformación. En el texto bíblico hace la palabra que se muestra es transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Pero ese transformarse significa, en la lengua original, significa que debemos hacer una metamorfosis,
¿Han escuchado alguna vez de esa palabra metamorfosis? Sí, como una pupa, una larva, ¿no? Se queda pegado en una partecita de la hoja o de una rama y se vuelve una pupa, ¿no? Y poquito a poco ahí va afectándose en los días y de ahí sale una linda mariposa. ¿Sí o no? Nunca vuelve a ser esa mariposa una larva, ¿sí? Entonces, esa es la transformación. Pero usa esa palabra transformación, ¿no? Es muy importante que los creyentes sean transformados, porque si no nos transformamos por la palabra de Dios, estamos oponiéndonos. Y yo quiero decirles, cuando fue plantado la iglesia de Filipos, porque Pablo fue enviado por el Espíritu Santo, no es que Pablo quiso hacerlo por lo que le dio la gana. Bueno, ¿ahora dónde voy? Me voy para allá. No es así. El Señor tiene que poner el deseo en tu corazón, el Espíritu Santo, porque cuando tú le has recibido al Señor, ¿qué es lo que has recibido? Jesús en la cruz nos limpió de nuestros pecados, nos santificó con su sangre, nos purificó, por eso podemos entrar a la presencia de Dios, pero también nos justificó. ¿Sabe qué significa justificar? Los que están en Cristo son nueva criatura, pero en el texto bíblico puede decirse nueva creación. Por eso se dice, has nacido de nuevo. Quiere decir que en el Espíritu tú eres una nueva criatura. Cuando tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a comenzar a entrar dentro de ti para tomar posesión y decirte que tú eres templo del Espíritu de Dios. Somos templo. Imagínate. Pero aparte de eso, también nos dice en Romanos, el capítulo 8 hace referencia que nosotros somos, ¿no?, adoptados como hijos. Adoptados. No eres un extraño, eres un hijo. Y como hijo vas a tener que crecer. Y crecer significa como cuando tú tienes tus hijos. ¿Cómo crecen los niños? Cuando son pequeños hacen travesuras. Y en la Biblia también dice en Corintios, 1 Corintios hace referencia, vosotros sois niños, tenéis necesidad de leche, ¿no? Porque todavía no saben discernir, o un niño no sabe discernir las cosas, entonces tienen necesidad de leche, porque están con pleitos, con contiendas, con disensiones. Sois niños, ¿sí? O sea, es así. Yo como papá he tenido un montón de hijos espirituales allá en Londres. Muchos. Entre ellos está Carlos y Angelita. Han ido creciendo. Pero ¿cómo han ido creciendo? Por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es como la leche para hacer que la persona se vitalice, entienda, tiene el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso es un estudio un poquito más largo, pero nosotros quisiéramos hacerles entender que Dios está en medio de ellos. Dios no condena a las personas. Y miren lo que nosotros podemos tener, lo que dice la palabra de Dios en sí. Cuando esta iglesia fue fundada, se llamó en la primera ciudad de Macedonia, capítulo 16, la primera ciudad dice así: zarpando pues a Troas, en el verso 11 del capítulo 16, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, entró a Europa. O sea que Pablo entró a Europa para predicar el evangelio. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras y ir por allá,
Habrá algunos frutos, la gente se encuentra, pero hacer una iglesia es una cosa diferente, ¿no? Entonces ellos entraron ahí, en Filipos. Ahora usted abra el capítulo 1 de Filipenses. Es tan interesante lo que el apóstol Pablo. Filipenses es una carta que escribe el apóstol a esa iglesia que había plantado. Le escribe, ¿no? Y nosotros podemos ver que Pablo ya estaba en Roma, pero estaba preso. Escúcheme, Pablo estaba preso, ¿sí? Y los de Filipos mandaron a Epafrodito, era un miembro de la iglesia de Filipos. No sé cuánto tiempo viajó, pero fue llevado hasta Roma llevándole una ofrenda a Pablo. Y Pablo lo recibe, pero yo creo que Epafrodito fue porque en Filipos había un problema. ¿Sabe qué era el problema? El problema era que dos personas que habían estado en la fundación de la iglesia, ¿no? Evodia y Síntique. Nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Filipenses, dice: así que, hermanos amados, dice el verso 1, deseados, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había una pelea. Y aquí el apóstol habla y les dice: deben tener un mismo sentir. Y ese gozo, esa alegría, porque cuando hay problemas y dificultades, ¿qué pasa? Se pone triste nuestro corazón, ¿sí o no? Cuando hay problemas y dificultades en casa, se pone triste nuestro corazón. Nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, se afecta, no podemos comer, no podemos dormir y cosas así, ¿no? Entonces, así también en el mundo espiritual viene, pero es un ataque de parte del maligno. Porque Efesios hace referencia en el capítulo 6, dice: no luchamos contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? No luchamos con las personas. Acuérdense ustedes establecer eso. Sino nuestra lucha, la pelea que tenemos es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos las armas. ¿Cómo los vamos a vencer? Una de ellas importante que el Señor Jesús lo hizo fue cuando el Señor Jesús entró al templo y encontró: esta es una casa, una cueva de ladrones. Agarró y los tiró a todos esos cambistas, a los que vendían animales para llevar al sacrificio, porque ya la gente se había hecho muy religiosa. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, hacía referencia: cuando tú vayas al templo, tú tienes que llevar tu mejor cordero, no, la más engordada, la más bonita, para presentarlos al Señor. Entonces los judíos allá ya habían hecho un mercado ahí en la puerta del templo. ¿Para qué vamos a llevarlo? Compramos en la puerta del templo. Entonces ahí estaban los cambistas, venían de todas partes. Y cuando vino el Señor Jesús, ¿qué pasó? ¡Pah! Lo tumbó a todos ellos y los echó. Y dice que todos ellos comenzaron a querer linchar al Señor Jesús, ¿sí? ¿Y qué pasó? Él comenzó a hacer milagro, mensajes del Evangelio, comenzó a hacer y se neutralizó totalmente. Cuando hay un problema así, lo que está diciendo la pastora, aquí, ¿hay alguna dificultad? Sigue evangelizando, porque el evangelismo viene a ser presentar la palabra de Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso no lo para nadie. El maligno no lo va a parar nada en ese sentido.
Y los cambistas, los que querían linchar al Señor Jesús, se quedaron neutralizados. Así es que porque Él ama a su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, pero es muy importante que nosotros tengamos ese entendimiento. Cuando Filipos fue plantado, ¿no?, ya pasaron muchos años, entonces Pablo estaba en Roma y escucha que Epafrodito había venido. Hay problemas. Evodia y Síntique están peleando. Y el Señor dice, no. Pero lo lindo es que hay ciertas pautas importantes que tenemos que ver, como una iglesia siempre va a tener un conflicto con Satanás. ¿Por qué? Satanás está todavía en el mundo afectando, pero Cristo lo venció y somos nosotros, la iglesia, más que vencedores. ¿Sí o no? Eso, si somos más que vencedores, tenemos que entender que el Señor tiene todo en control. Mire lo que hace referencia en Filipenses capítulo 1. Dice de esta manera. Esta carta es muy linda porque hace referencia, ¿no? El verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La oración conecta a la iglesia con el siervo de Dios. Así como los siervos. Nosotros oramos, bendecimos a los que se han enviado para que el Señor los cuide, los guarde, porque Satanás es mentiroso, padre de toda mentira, vino para matar, hurtar, destruir, al cual nosotros vamos a poner el escudo de la fe frente a los dardos del maligno. Entonces nosotros vemos ahí, dice esta manera: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es un gozo, Señor, gracias. Yo conocí a Angelita, a Carlos, con tantos defectos y todas esas cosas, pero el Señor los pulió, los levantó, fueron líderes de jóvenes allá y el Señor los llevó para Ecuador, estuvieron en Ecuador, estuvieron bendiciendo también en el otro lugar que estuve en Colombia, ¿no? Estaba en Colombia, estuvieron porque abrimos una obra ahí y no prosperó, porque la gente que estaba ahí estaba un poco afectada. Se metieron algunos que son de otras doctrinas, que tienen pensamientos solamente humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero nosotros hemos visto cómo Dios respalda a sus hijos. Entonces le dice así en el versículo 5. Esto es importante, es un principio para usted. Y si usted no le conoce al Señor, recíbala, porque recibe al Señor, reciba ese mensaje y va a haber una tremenda bendición dentro del propósito que Dios quiere bendecirlo. No solamente aquí, en cualquier parte del mundo va a ser, ¿no? Mire lo que dice así: siempre en todas mis oraciones. El versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El Evangelio produce una comunión. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos muy importante. Tengo una sobrina que ahora está trabajando en las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas hay un programa del servicio, Church World Service, el servicio mundial de las iglesias. Y ellos quieren coger, decía este hombre que había hecho una investigación, dice: he entrado a toda América Latina y he tratado de buscar quién es la cabeza de toda la iglesia en América Latina y no he encontrado. Todos me dicen que es Jesús. Pero Jesús, yo no puedo tener reunión con Jesús, y como son un movimiento, no, y no han encontrado, porque todos dicen, porque ellos tienen la habilidad de que si quieren
mover a un grupo, tienen que ir a la cabeza. Pero para nosotros la cabeza es Jesús. Y si tú no has tenido una experiencia con Él, pues no vas a poder. Porque lo que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo, cuando tú le recibes, el Espíritu Santo entra en tu vida. Entonces tú tienes esa comunión. En el inicio no lo puedes entender fácilmente, pero poco a poco. Entonces le dice así: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, ¿no? Eso es lo que hace referencia en el versículo 5, ¿no? Y la segunda palabra que viene en ese pasaje está en el 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. O sea, él estaba preso, en mis prisiones, dice ahí, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros, dice, sois participantes. Quiere decir que Pablo estaba ahí en Roma frente a los que le estaban juzgando, pero la iglesia de Filipos también estaba. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando nosotros nos reunimos allá, ustedes están, quizás algunos no pueden ir a Londres, pero ustedes están, porque somos un cuerpo, una parte importante. Somos la parte del cuerpo del Señor que está dispersado en diferentes partes. Entonces, nosotros siempre hemos visto a esta iglesia como una iglesia hija, que el Señor lo ha fundado por su Espíritu Santo. De lo contrario hubiese desaparecido. Bueno, entonces ahí son participantes ustedes de lo que estamos haciendo allá. Allá ganamos gente, allá sufrimos, también ustedes están allá presentes. Así, eso es lo que da a entender ese pasaje, ¿no? Ahora, quiero hacerle referencia a algo que estaba viendo en la mañana. En el capítulo 2 de Filipenses, dice de esta manera, ¿no? Dice: la humillación y exaltación de Cristo. Y yo estaba mirando cómo es que el Señor representa a esta iglesia para ser como un testimonio a las demás iglesias, ¿no? Y entonces en ese testimonio nosotros podemos ver que sí hay una bendición tremenda en ser parte de la obra de Dios, ¿no? Y Filipenses del 1 al 11 hace referencia a una exhortación tan importante que le dice a la iglesia, hablándole, una exhortación a la unidad y a la humildad. Muy importante, ¿no? La motivación para la unidad, ¿cuál es? Aquí nosotros podemos ver en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo del amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí está, las condiciones, la motivación que tiene que haber dentro de la iglesia. Consolación de Cristo. ¿Han recibido a Jesús? ¿Ha puesto consuelo en su vida por haber recibido a Jesús? Sí, porque ya nosotros sabemos, si nos morimos, nos vamos a la presencia del Señor y estaremos mucho mejor, porque Pablo decía, estar en la presencia del Señor es mucho mejor. O sea, nuestra vida está basada en lo que el Señor dijo. De la misma manera que Jesucristo resucitó, así resucitaremos también. ¿Lo dice así o no? Pero antes de que pase estas cosas, ¿qué va a suceder? Va a haber muchas cosas que van a pasar en este mundo, que son los dolores. Lo que está pasando, ¿no? Guerras, contiendas, pleitos, desastres, todas estas cosas que están pasando. Pero
todavía no es el fin, son los dolores de la pronta venida del Señor. Entonces, las condiciones son un consuelo de parte de Cristo en nuestro corazón. Yo me puedo decir, si me pasa alguna cosa, yo me puedo consolar en el Señor. Señor, tú tienes toda la autoridad, la potestad de hacer las cosas porque es tu iglesia. ¿Sí o no? ¿De quién es la iglesia? ¿Tuya? No, es del Señor. Él la compró con su sangre. Dice, un consuelo de amor. Si hay un consuelo de amor, usted, si tiene el amor de Dios, yo les mencioné en el inicio, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es así. O sea, usted no puede decir que no puede amar. Usted puede amar. Eso lo explicaré más adelante. Y dice, si hay alguna comunión del Espíritu. O sea, el Espíritu nos produce una comunión el uno con el otro, ¿no? Los dolores que tengan los hermanos, siento también. En este último tiempo, dice, ha habido muchas dificultades en diferentes iglesias, pero de hecho, como todavía tenemos el alma aquí, nosotros podemos estar afectados, pero Dios es bueno. Nosotros tenemos que entender que Él nos va a poner su consuelo, porque como de la otra palabra dice comunión en el Espíritu. Si alguno hace referencia el consuelo del amor, alguna comunión del Espíritu, claro, tenemos, pero hay algunos que no lo tienen, ¿no? En ese sentido son muy religiosos, pero no lo tienen a la comunión del Espíritu. Y a un afecto entrañable, alguna misericordia. O sea, nosotros como creyentes tenemos que ser misericordiosos. Misericordioso quiere decir que también está al lado de la palabra gracia, ¿no? Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que no juzga a las personas, ¿sí? Pero eso no indica que no podemos decir qué son las necesidades que se presentan. Porque Pablo hace referencia ahí que si yo tengo el Espíritu Santo, Él me dará las palabras para poder ayudar. En el capítulo 8 de Romanos, el versículo 1 dice, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué pasa? No hay ninguna condenación a los que están en Cristo, ¿no? Ninguna condenación. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús llevó en la cruz nuestros pecados. Así es que, y si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos templos de su Espíritu. ¿Yo podría hablar mal de la hermana? No, porque la hermana tiene el Espíritu Santo. Y lo mismo tiene otra persona que ha recibido al Señor, tiene el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, porque Él dijo, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le recibí y el Espíritu Santo vino. Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu está ahí, ¿no? Piense, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros lo entendamos en eso. Pero el mandato que el Señor hace en este capítulo, en el del versículo, en el capítulo 2, el verso 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Está escribiendo el apóstol Pablo. Probablemente veía a Filipos que estaban en un momento de problemas y dificultades, ¿no? Pero él quería que se complete el gozo que el Señor Jesús le había enseñado. ¿Cómo le había enseñado? Sintiendo lo mismo. Nosotros, para hacer la obra de Dios, debemos tener un mismo sentir. Y gracias a Dios, la comunidad cristiana de Londres, como las comunidades cristianas que estamos plantando, nos reunimos y tenemos un mismo sentir.
de la extensión, de plantar nuevas iglesias, de hacer discípulos, de enseñarles para que ellos puedan crecer y puedan multiplicarse. Y esto es una bendición, hermano, porque ahí vemos jóvenes. Últimamente hay jóvenes que están haciendo la obra sorprendentemente y se han dedicado a que el Señor los use en diferentes áreas. Hay uno que está siendo usado en Colombia, que en los medios políticos. Hay otro que que está siendo usado en Londres en medio de los grupos políticos. Imagínate, entonces ellos están haciendo la obra de tal manera que son sal y luz en un medio donde hay mucha necesidad, ¿no? Entonces de ahí, sintiendo lo mismo, nosotros tenemos que ir teniendo un mismo amor, porque ¿qué amor es? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el mismo que tienen todos nosotros, pero no ese es el amor de mi carne, un amor que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría. Eso es una podríamos decir aberración, o sale de los principios del Señor. El amor de Dios es un amor que ama. Ustedes han escuchado este texto que dice, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Como por amor, pues hacemos como Cristo lo hizo en la cruz. Nos amó, sabiendo lo que éramos cada uno, para decirnos, para librarnos y decir, yo ya lo pagué por ti. Ahora tienes la oportunidad de establecer ese amor en tu corazón. Eso le hablaré un poquito más adelante. Entonces, es muy importante. Y tenemos que renunciar al egoísmo y a la vanagloria. El egoísmo dice, yo soy, yo tengo, yo puedo y todas esas cosas. Basta que comiences a hacer y ponerte en una posición que tú eres. No, nosotros no podemos sin el Espíritu Santo. Y todo se lo debemos a que el Espíritu obrará en medio de nosotros. Él. Más bien al apóstol le habían dicho también que él no era apóstol. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Le dijeron, no eres apóstol porque tú no vistes a Jesús, no estuviste con los 12. Pero ellos no se dieron cuenta que cuando se cayó del caballo, ¿no? Se había visto a Jesús. Y Jesús le habló, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A personas. Pero el que persigue a otro cristiano está persiguiendo a Jesús. Piensa usted en ese sentido, ¿no? Entonces, importante de entender eso, ¿no? Entonces, hay que quitarnos ese egoísmo, esa vanagloria, yo puedo, yo tengo y todas esas cosas. Si lo podemos o lo tenemos, ha sido porque Cristo estaba trabajando en nosotros. Yo me recuerdo 2 eventos tan grandes que hice, que en el YouTube todavía sale, ¿no? 2 eventos grandes ahí, casi eran de 10,000 personas en un parque. Hicimos la prédica y todas esas cosas tan lindas. Pero acá se podía, hermano, yo me estaba rompiendo la cabeza. Todos mis líderes me decían, pero pastor, ¿será verdad que te habló el Señor? Sí, me habló el Señor que vamos a hacer esto. Pero se ha subido tanto el dinero para hacer ese evento tan grande. Uy, Señor, así. Y de repente vino un siervo de Dios. Una semana antes vino y dijo, pastor, yo le veo un poquito afligido. ¿Hay alguna cosa que pasa? Sí, tengo que pagar como 140,000 libras esterlinas. Es como comprar 2 casas allá en ese tiempo, ¿no? Así, es una deuda. Es una deuda. Vamos a orar, pastor. Hizo una predicación y se levantó toda esa cantidad de dinero en ese fin de semana. La gente, de hecho, fueron ahí al oeste y trajeron, todo salió. Pero fue una tremenda bendición. Pues yo creo, hermanos, como el Señor dijo de esta manera. Dice, el que cree en mí, aún las obras que yo hago, van a hacer.
¿sí? Y aún mayores. O sea que aquí, si nosotros nos decidimos a hacer una iglesia tan grande, lo vamos a hacer. ¿Sí? No está basado en mi habilidad, en todo, sino en creer. Porque la palabra creer es tener confianza que lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, Él es la palabra y la palabra no va a volver vacía. Él dijo, aún cosas mayores hará. Esas cosas mayores, ¿sí? Pues, hermana, esto es la bendición que nos está transmitiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, creo que en el principio que está enseñando dice, debemos tener el sentir del Señor. En ese sentir Él se despojó de toda su gloria para estar en condición de hombre. Y ahí, estando como hombre, Él era fuerte en las cosas que venía, pero también cómo lo insultaron, lo persiguieron, le hablaron mal de Él y todas esas cosas. Pero Él siguió adelante. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos a nosotros, no por Él, porque Él sabía que los demonios se doblaban delante de su presencia, pero lo dijo por nosotros, para que tú puedas tener la bendición de su presencia obrando en ti para bendecir tu familia, a ti mismo primero, a tu familia y a todo alrededor. Entonces, eso era lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, Él tenía que reprender el egoísmo, la vanagloria, ¿no? La vanagloria. Y debemos tener interés por los demás. El versículo 4 del capítulo 2 hace referencia sobre ello. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, los otros tienen una necesidad. Tenemos que mirar por ellos. Hermanos, a veces no somos muy condescendientes y ni le preguntamos. Pero también los hermanos a veces dicen, por un poquito de orgullo ahí dentro natural, pues dice, sí, es todo bien, y están pasando mal. ¿No? Y eso, es mejor así tener los grupos pequeños. Yo siempre en lo le digo, si nosotros hemos sobrevivido en una pandemia tan grande que hubo allá, ha sido por los grupos pequeños. Las células, nosotros le hemos llamado. Ahí orábamos, pedíamos al Señor. No veníamos ahí con pensamientos de imposibilidades, pero gente había que no tenía. Pero Dios hizo la provisión que aún de la gente nuestra salían, que era tan prohibido, teníamos que pedir permiso para usar los carros y llevar alimento a las diferentes casas y todo ello. Fue tremendo. Por eso yo les digo, hermano, tenemos que mirar por los otros, ¿sí? A veces los pastores, yo me recuerdo en el primer tiempo que tuve que quedarme allá, nunca hablé solamente con el Señor. No tenía comida para una semana. Y lo poco que tenía lo di en las ofrendas, en el diezmo y toda esa cosa. Pero ¿qué sucedió? Yo llego a mi casa y encuentro un montón de bolsas del supermercado. ¿Y quién habrá hecho? Hermano, esta es una donación, ora por mí. Pero ni siquiera me puso el nombre. ¿Por quién iba a orar? No me puso, pero es así. Y así una y otra vez con la gente, especialmente la gente que viene de otro país, que a veces no saben, porque nunca han pedido, nunca creen que es mendigar. Pero en la iglesia de Dios hay que aprender a poder ser guiado por el Espíritu Santo para atender la necesidad de la gente. Esto es muy importante, queridos hermanos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos por los demás, eso, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros.
Es importante eso. El otro es el ejemplo de la humildad de Cristo. ¿Cómo es que Jesús en el capítulo 2 del 5 al 11 ya hace referencia? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, yo no voy a decir que Jesús era Jesús, pero yo soy el mundo y tengo tantos errores, ¿no? Pero aquí dice, haya en vosotros el sentir que hay también, que hubo en Cristo Jesús. O sea, es algo que me está pidiendo a mí. Y Él no te va a pedir algo que no puedas hacer. Eso es lo que está haciendo referencia, la actitud que tú tienes que tener. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso, ¿cuál era ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿No? Era la humillación del Señor. Él se humilló, teniendo toda la gloria, su majestad, su resplandor y todo. Se despojó, dice en ese verso, hace referencia, se despojó, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Se hizo, la palabra se hizo carne. Esto es importante que usted lo entienda. Dios te ama. Por eso se hizo carne Él, para guiarte en medio de estas circunstancias que estás viviendo. Aquí hace referencia eso. También hubo una humillación, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, se despojó, lo que estaba diciendo. Pero dice que fue obediente hasta la muerte. Ser obediente, importante en la vida cristiana, obedecer a Dios. O sea, que yo me recuerdo un texto que me llegó a mi corazón, fue cuando Él iba a ir a la cruz y estaba en el huerto Getsemaní y dice, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa o esta experiencia, pero no quiero ser como yo quiero, sino como tú. Qué lindo, ¿no? Esa es la actitud nuestra, ¿no? No como yo quiero. Porque nuestra mente nos manda afectado por el pecado. No, hace esto, hace esto, hace esto. Pero, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la identificación con las personas? Porque mis actitudes pueden herir a las personas y afectarlos. Pero el Señor dio su ejemplo, ¿no? De querer obedecer, y lo hizo hasta la muerte. Y los resultados de esa consecuencia fue la exaltación, que el Señor fue exaltado. En otras palabras, fue glorificado, se fue resucitado. Hermano, ninguno que haya sufrido alguna cosa por lo que está pasando dentro de la iglesia, no va a dejar que tenga usted un gran mérito, un beneficio. A veces la gente te afecta y te aflige, pero al final de cuentas el Señor está mirando, ¿no? Él sabe, Él conoce cuál es lo que tú estás pensando y con qué corazón estás haciéndolo, y Él te va a exaltar. No cuando fuere, no, echando vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muy importante, eso fue exaltado. Entonces, ahora Él pudo reconciliar universalmente. Hermano, el otro día, pensando en esto, yo le digo, Dios cumple su palabra. Estoy a punto de escribir un libro en base a lo que Dios hizo con nosotros. Ustedes saben que en Ecuador unos misioneros, Eliot, fueron muertos. Está en el YouTube, también puede verlo usted. Ellos fueron a el río Marañón, que comienza en Ecuador, y fueron muertos por los nativos de ese lugar. Fueron muertos.
Más tarde, la esposa con sus niños y los cuñados volvieron para trabajar. Usted lo puede ver en el YouTube. Bueno, y después los familiares bajaron para el Perú en el río Marañón. Fue donde mi suegro, que era un colono de esa área, recibió al Señor. Porque ellos llegaban con un bote, o bote motor que le llamaban, así, y la señora, don Pueblito que iba, sacaba su acordeón y tocaba, y él predicaba el evangelio y todas esas cosas, y mi suegro se entregó. Pasaron los años, yo conocí a mi esposa, la pastora, ¿no? La conocí y vinimos acá. Y a Londres, cuando llegamos ahí, no nos querían recibir. Los que eran misioneros también de aquí para allá, iban a Colombia, a Chile, a Perú, a diferentes partes. Pero yo dije, no, sin ninguna ayuda. Yo decía, no me voy a amargar de eso. Si Dios me trajo, será por algo. ¿Para qué? Así. Entonces hemos plantado. Ahorita tenemos 6 congregaciones, campuses, pero hay una que es iglesia hija, que nació de cero, o está naciendo de cero, ahora está creciendo. Entonces yo le puedo decir que Dios es así. Su palabra nunca va a volver vacía. Y Él va a hacer con usted. Pero Él quiere que usted sea dócil, enseñable. O en el inicio, obedecer. Porque en el capítulo 2 del versículo 12 hasta el 18, hace referencia por lo menos 4 cosas importantes. Y yo les podía decir quizás hasta 5, solamente les voy a hacer mención. La primera dice en el verso 12, ¿no? Filipenses 2:12. Mira lo que dice, ¿no? La primera parte es la obediencia. Dice así: por tanto, amados míos, después que les he hablado de lo que ha hecho Jesús, ¿no? Dice, por tanto, en conclusión, quiere decir, amados míos, como siempre me habéis obedecido. El principio es obediencia, ¿sí o no? Hay que obedecer, porque los que te enseñan, te están enseñando la palabra, no están enseñando sus intenciones o sus razonamientos. No. Lo que está diciendo es obedeciendo. No como en mi presencia solamente, sino dice mucho más ahora en mi ausencia. O sea, tenemos que entender, aunque esté presente la pastora o no esté presente, hay que obedecer. Porque en la obediencia es importante. Usted sabe, si tiene los hijitos, les enseñamos a obedecer, porque si no obedecen, se hacen pues un problema tan grande de desorden en la vida de ellos, primeramente. La segunda cosa que vemos en el 13 dice, mira, Dios tiene cuidado de ti. Piense usted, Dios tiene cuidado de ti, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a producir en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena y es perfecta. Entonces, eso es lo que va a hacer. Obedeces porque Dios tiene ese control para ayudarte. La tercera cosa, ¿no? El 14. Haced todo sin murmuración ni contiendas. Es terrible cuando en la congregación comienza ese murmurar, ¿no? Y muchas veces ese murmurar viene por que algún problema ha pasado, ¿sí? Y aplican un don que no existe en la Biblia, el don de sospecha. ¿Sí o no? Lo sospecha. Por eso no me habló,
por eso no me saludó y por eso están hablando así. Ese don de sospecha, no, hay que quitarlo de en medio. ¿Sí? Entonces, lo dice la palabra de Dios aquí. Hacer las cosas sin murmuraciones, ¿no? Sin murmuraciones. ¿Por qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Por qué vamos a ser irreprensibles? No, o sea que tarde o temprano un día nos presentaremos ante el trono de Cristo, no para juicio, para que nos mande al lago de fuego, no, es el tribunal de Cristo. Toda la iglesia será levantada. Qué lindo. Ay, te voy a ver, hermana, me voy a ver, nos vamos a ver. Yo me voy a ir, tengo muchos años, ya me voy a ir temprano, pues ya después vendrán ustedes. Pero todos estaremos, sí, el Señor no viene. Entonces estamos allá, ahí. Entonces, pase Edmundo por aquí. ¿Qué es lo que saldrá ahí? Son los pecados o las transgresiones que no fueron perdonadas, no fueron arregladas. Todo eso estará ahí. Y las otras personas, porque hay gente que nunca ha hecho otra cosa, solamente oran y todo, y hay ancianas que tremendas mujeres orando y intercediendo y todas esas cosas, ahí estarán. Ahí va a haber una gran sorpresa porque ahí se darán los galardones, dice, los galardones, para después toda la iglesia venir nuevamente al mundo y el Señor Jesús ahí será reconocido por el pueblo de Israel, será reconocido y Él reinará 1000 años, el milenio, 1000 años, y ahí estará usted, ahí estaré yo, ahí estarán ustedes, imagínense. Y no, pues hay algunos que no lo creen, pero así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, dice, en ese sentido, seáis irreprensibles. O sea, sea obediente, ¿no? Él tiene cuidado de ti, ¿no? Y tiene un propósito, que tú no te presentes con todos esos pecados que no te has arrepentido. Por eso, aquí en la tierra, si a alguien tienes que pedirle perdón, pídele perdón. No, el perdón no es que yo sienta, sino dice así: tened fe en Dios, ¿no? Dice el texto bíblico y habla sobre el monte, que le dice échate al mar, lo que dijere, lo que sea dicho será hecho. Dice, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué no vienen muchas oraciones que hemos hecho? ¿Por qué no vienen? Porque después de ese texto dice, y si alguno tiene algo contra otro, perdonad, para que vuestro Padre también os perdone. Quiere decir que los obstáculos para que nosotros podamos recibir las bendiciones es la falta de perdón. Si Dios nos perdonó de tanta maldad, imagínate, yo no quisiera conocer las maldades que tú has hecho, ni quisiera que conozcas las maldades que yo he hecho, hermano. Qué feo será. Pero esos son los obstáculos. Pero el Señor dice, perdonó nuestros pecados. Ahí ya tenemos la bendición. Entonces, y la última que tenemos, hay una cosa muy importante que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, y le dice a la iglesia en el versículo 16, ¿no? Dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Qué le voy a enseñar? Palabra de vida, las palabras del Señor. No te voy a enseñar a ti anécdotas. Puede ser para dar una pequeña luz a la enseñanza. Una vez una hermana me dice, pastor, qué linda predicación de este hermano, tremendo. ¿Qué tremendo? Le pregunto, ¿y qué has aprendido? A ver, dime. Así. Entonces me dice los chistes que había dicho en la prédica.
Imagínate, solamente se recordaban los chistes. Yo te digo, ¿acaso eso te va a cambiar? Ese es chiste humano, es cierto, podemos hacer para estar en un momento, pero lo que queda, dice, mi palabra no volverá vacía. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, aquí terminamos. No, debemos agarrar la palabra de Dios para sembrarlo en nuestro corazón. Dice, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿el día de Cristo cuándo es? Es el día cuando nosotros veamos al Señor. Venga, puede ser que estemos vivos o puede ser que nos hayamos muerto. Los muertos resucitarán primero, dice el texto. Ahí será la bendición. Bueno, queridos hermanos, yo quiero decirles ahora respecto a todo esto que hemos leído. Filipenses nos llena pues de esa información y también palabras que nos va a transformar la vida, ¿no? Y debemos seguir el ejemplo de la humildad del Señor Jesús, del servicio del Señor Jesús. Ese ejemplo que el Señor nos dio para que nosotros pongamos en práctica su humildad, su mansedumbre, su amor en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Hermano, creemos que vamos para grandes cosas. Amén. Vamos para grandes cosas. Yo no quiero ver solamente ustedes, sino más iglesias establecidas en toda España. Y lo vamos a hacer, ¿no? Imagínense. Así es que vamos a tener una convención, pero ¿dónde se crece? En los grupos pequeños. Los grupos pequeños ayudan a crecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero orar para que usted ahí donde está, de corazón, primeramente le dé gracias por esta palabra. Sí, el apóstol quiere que nosotros podamos conocer bien esa palabra. Amo, cierre sus ojos y levante sus manos. Padre, te damos gracias. Tu palabra es verdad. Y en este tiempo de gran necesidad, tú, Señor, estás hablando a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, nosotros no tenemos nada contra las huestes espirituales de maldad, más bien nos has pedido reprenderla. Señor, nosotros ahora estableciendo nuestra identidad en Cristo, queremos, Señor, que tú sigas usando ese mensaje del Evangelio para llevar almas para ti hacia tu presencia. Y aquí a tu iglesia te pido, Señor, que tú manifiestes tu poder. Señor, bendice esta iglesia y, Señor, sea un testimonio. A ti, iglesia, en este momento, si tú tienes una necesidad, Él está presente, Él es la cabeza. Pon tu mano en el lugar donde está la enfermedad, el dolor o las circunstancias que estás viviendo. Vamos a reprender ese espíritu maligno y vamos a creerle que el Señor va a hacer un milagro especial en este